Buenas noches, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Le damos la bienvenida en esta noche a nuestro estudio bíblico de los miércoles. Ahora estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ahora no se asuste. Yo creo que este es un libro que algunos se asustan al escucharlo, pero es un libro que tiene mucha bendición. El enfoque de este libro es Cristo como Cordero, Cristo como victorioso. Así que durante todo nuestro estudio estaremos viendo cómo Cristo va a obtener la victoria y cómo esto va a tener fortaleza sobre nuestras vidas. Así que quiero animarle a que busques papel, lápiz, tu Biblia y que nos acompañe. Así que en unos segundos comenzaremos. Dios te bendiga. Cansamos de darle la gloria a Dios por, por ello, ¿no? Porque Él se encarnó para quitar esa esclavitud del pecado sobre nuestras vidas, para que todo aquel que en Él crea, dice su palabra, encuentre en Él vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias. Quiero invitarle a que vaya a Apocalipsis, capítulo 1. Nos hemos internado a estudiar este libro que es profético, que es también una carta y que al mismo tiempo es apocalíptico. Y no lo estamos estudiando con la idea de saber quién es el anticristo, ni cuándo viene el Señor, ni nada de esas cosas que a veces las personas se enfocan, sino simplemente con la idea de poder encontrar el propósito por el cual estos primeros hermanos que leyeron esta carta fueron edificados. Y dice el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Padre, gracias por tu bendita palabra. Permite, Señor, que mientras tú hablas, como tu pueblo podamos escucharte, podamos ser edificados por medio de tu palabra. Señor, oramos para aquel que no te conoce, para que hoy pueda encontrar en ti salvación, que tu Espíritu Santo pueda convencerlo de pecado, de justicia, de juicio, que tu Espíritu Santo derribe todos los argumentos que él pueda o ella puedan levantar delante de ti y puedan clamar a ti por perdón, por arrepentimiento. Señor, aquellos que ya te conocen, oramos para que puedan ser edificados, fortalecidos en la lucha que enfrentamos día a día en esta carrera. Señor, que sabemos que no es el que más rápido corra, sino que es de resistencia. Señor, creemos por lo que enseña tu palabra que a los tuyos tú los preservas para que ellos puedan perseverar. Señor, sigue obrando en tu iglesia. Obra también en el predicador, para que sea hablada simplemente tu palabra. Señor, sin añadir, sin quitar, que sea tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, puede tomar asiento, comenzamos a meditar en el versículo 7, bajo el título La Segunda Venida. Y la idea que tenía la semana pasada era pues tocar los dos versículos, pero no lo pudimos. O sea que vamos a tocar el versículo 8 y pues yo le puse a esa parte pues entonces alfa y omega. Rápidamente lo que miramos en el versículo 7 es que una de las esperanzas o las realidades que tenemos como creyentes es saber que nuestro Señor
va a regresar por segunda vez. Es una certeza que tenemos los creyentes. El apóstol Juan nos habló no solamente de la certeza, sino del carácter o las características de esa segunda venida. O sea, Él va a venir en las nubes. Y no dijimos que era en las nubes porque era el vehículo en el que iba a venir. Las nubes no son el vehículo, sino que las nubes hacen referencia a la gloria en la que Él va a venir por segunda vez. Dice que todo ojo le va a ver, o sea, no va a haber nada oscuro, no va a haber nada oculto, no va a haber que van a sacar a unos secretamente y luego sacan al resto. No, Él va a llegar una sola vez. También dijimos que cuando decía los que lo traspasaron, no hacía únicamente referencia en sí a los que literalmente lo clavaron en la cruz del Calvario o lo traspasaron con la lanza, sino que hace referencia también a todos aquellos que de una u otra manera menospreciamos a Jesucristo. Aquellos que en un momento dicen que creen en Él, pero luego cuando vienen los problemas, las dificultades, lo abandonan. Aquellos que quizás usted ha conocido, que un día usted los vio comprometidos en una iglesia local, pero que ahora no quieren saber nada de Jesucristo. Esos que dicen, yo no lo comparto, porque dicen, no, es que yo tengo a Cristo, Cristo en mi corazón, pero yo no quiero nada con la iglesia porque en la iglesia hay mucho hipócrita. Bueno, eso es inconsistente. Tú no puedes decir que amas a Cristo, que estás bien con Cristo, pero no quieres estar con la esposa de Cristo. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia de Jesucristo. O sea, eso no es compatible. Entonces, los que traspasaron también son aquellos que blasfeman el nombre de Jesucristo, ¿no? No solamente con sus labios, sino con su estilo de vida. Todos aquellos, como dice Henriksen, aquellos que por su vida desobediente viven contrario a lo que enseña la palabra. Creo que el mismo apóstol lo dijo cuando estudiamos en Tito, ¿no? Que con sus labios dicen que lo conocen, pero con sus hechos demuestran que todo lo contrario. Entonces, ahora cuando llegamos al versículo 8, donde el apóstol Juan va a terminar esa salutación que ha hecho a la iglesia, podríamos decir que el versículo 8 nos deja claro de la razón por la cual esa segunda venida es ineludible. No, mucha gente dice, no, es que va a venir por segunda vez, pero no, nomás no. Dice Pedro que algunos lo tienen por tardanza, pero Él en su misericordia no ha venido para que los hombres lleguen al arrepentimiento. Entonces dice el versículo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y esto es una de las cosas que yo no me canso de decirlo mientras estudiamos la epístola, es que entre muchos de los propósitos que encontramos secundarios en la epístola o en este libro de Apocalipsis, es que más que dar información sobre el futuro, porque la gente quiere estudiar Apocalipsis tratando de información sobre el futuro, el libro de Apocalipsis era una exhortación a las iglesias para brindarles a ellos una perspectiva histórica desde la vista de Dios, no tanto desde los hombres, sino una perspectiva de los eventos o de lo que va a pasar desde la perspectiva de Dios. Frente a eso tenemos que decir lo que dijo un estudioso, James, dice lo siguiente: el propósito principal del Apocalipsis es permitir que los cristianos de todas las épocas y en todas las circunstancias posibles vean lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios, en lugar de desde el punto de vista del hombre.
y que sean consolados y fortalecidos por Él para vivir para Cristo y su gloria en todo momento. Mira lo que es interesante, ¿no? No es desde la perspectiva de los hombres, sino desde la perspectiva de Dios. Por eso hay mucha gente donde Juan veía langostas, ven helicópteros militares. ¿Por qué? Porque lo están viendo desde la perspectiva del hombre, no desde la perspectiva de Dios. Entonces, Apocalipsis, en uno de sus propósitos específicos, nos presenta la visión de Dios sobre la historia. Ahora, en este versículo que acabamos de leer, creo que Juan nos presenta algunas cosas importantes o algunos atributos de Dios. Y vamos a mirar rápidamente la soberanía de Dios, la eternidad de Dios, la autoexistencia de Dios, la omnipotencia de Dios y el Dios que habla. Todo eso lo vamos a ver en estos versículos. Primeramente, la soberanía de Dios. Entender y creer la soberanía de Dios es esencial para todo creyente. Yo siempre lo digo, lo entendí desde una situación, de un estudio que estaba dando en algún momento. Todos los creyentes creen en la soberanía de Dios mientras todo está bien o mientras todo va de acuerdo a nuestros planes. O sea, mientras no hay enfermedad en mi vida, mientras no hay un fallecimiento en mi familia, mientras la economía está bien, mientras en mi casa todo está bien, todos creemos en la soberanía de Dios. El problema empieza cuando empiezan las dificultades. Ahí es donde muchas veces empezamos a cuestionar si la soberanía de Dios es verdadera. En los momentos de dificultad es donde muchas veces nosotros como creyentes preguntamos, ¿es Dios soberano? Para soberano significa, por si de pronto se dice, bueno, soberano, ¿eso qué es, pastor? Bueno, soberano significa de que Él hace como Él quiere. Significa de que Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie. El esposo en cierta manera tiene que rendir cuenta a su esposa, la esposa a su esposo, los hijos a los padres, el jefe a los empleados al jefe. El pastor tiene que rendir cuenta a la congregación. O sea, el pastor no es un faraón que hace lo que él quiere. Satanás tiene que rendir cuentas. Pero Dios no le rinde cuenta a nadie. Él hace como Él quiere, como Él prefiere. A veces nos preguntamos, y el mundo y a veces los mismos cristianos nos preguntamos, hombre, ¿está Dios regulando todos los asuntos de la tierra en todo momento? ¿O están en manos del hombre? ¿O es el diablo el que controla? Bueno, si usted cree que el diablo es el que controla, vaya a leer la historia de Job y me dice luego si él controla o no controla. Hermano, la evidencia que encontramos en la Escritura es que Dios está en control de todo. Y no podemos olvidar lo que el mismo Señor Jesucristo enseñó en Mateo 24, desde el versículo 5 hasta el versículo 12 más o menos, pero la ley nos dice que tendremos guerras, tendremos rumores de guerras, que habrán hambrunas, que habrán terremotos, que habrán persecuciones y que habrán muchas cosas, y eso no significa de que Dios no esté en control. Porque muchas de las cosas, o la gran mayoría de las cosas, son consecuencia al pecado. Y muchas de ellas Dios las permite porque son parte de su voluntad y de su soberanía. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis
nos enseña que hay un Dios soberano que está por encima de todo, a pesar de que muchas de las cosas en la tierra estén pasando o estén yendo de mal en peor. Él sigue en control. Muchas veces nos sentimos en este mundo como se sentía el profeta Isaías cuando murió el rey Usías. Él estaba desorientado y él pensó que entonces ahora todo Israel se iba a perder, que ya no sabía qué iba a pasar con el futuro de ellos. Y miren lo que dice Dios, luego el profeta, Dios le muestra una visión al profeta. Y miren lo que dice Isaías 6:1. Ahora, yo no sé en qué situación se encuentre usted hoy, pero espero de que usted pueda leer esto y entenderlo con los entendimiento espiritual que Dios da. Dios le muestra esta visión y mira lo que dice el versículo 6, capítulo 6, versículo 1. Y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, mira lo que dice, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Lo que Dios le está recordando allí al profeta es que el Dios verdadero, soberano, está gobernando sobre su pueblo. Y aunque Usías, el hombre, el líder humano, había muerto y el trono humano estaba vacante, el trono de Dios no estaba vacante. Dios seguía gobernando. Y lo presenta ahí como el alto y sublime. O sea, está por encima de todos los asuntos de la tierra. Y cuando dice que su manto llenaba el templo, es que está diciendo de que no hay otro soberano sobre él. Que él tiene el alcance de todo. Entonces, hermano, el estudiar el libro nos debe permitir ver la soberanía, el control de Dios. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. ¿Cómo le va a decir el barro al alfarero qué estás haciendo? ¿Cómo lo haces? Es más, si usted quiere profundizar un poco de esto, usted puede leer el mismo Job, capítulo 40, creo, 42 en adelante, donde Job tiene una cantidad de preguntas a Dios sobre lo que está pasando. Y Dios le dice, bueno, cíñete y yo te pregunto y tú me contestas, ¿dónde estabas tú? Y empieza a hacerle todo este tipo de preguntas, desarmado. Después de todo ese encuentro, Job terminó diciendo, de oídas te había oído, ahora mis ojos realmente te ven. Entonces no importa la situación que se esté viviendo, pasando, personal, familiar, congregacional, de la ciudad o del país, Él es soberano. Él sigue gobernando. Lo segundo que podemos mirar en el pasaje es la eternidad de Dios. Mira lo primero que dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor. Entonces Dios reina sobre todo, porque Él estaba antes de todo y va a estar después de todo. Por eso es el soberano, por eso Él reina. Él está antes de todo, está después de todo. Y dicen los estudiosos que esta figura, alfa y omega, es una figura retórica llamada merismo, dicen los estudiosos. Y este merismo, según los estudiosos, enuncia polos opuestos para resaltar todo lo que está entre los dos opuestos. Eso es un merismo, según los estudiosos. Es algo que anuncia dos polos opuestos, como el principio y el fin, pero que encierra todo lo que está dentro de esos dos polos opuestos. Él tiene el control de todo lo que está en el medio. Vaya por un momento a Isaías 41, versículo 4. Isaías, Antiguo Testamento, 41,
versículo 4. ¿Lo tiene? Dice, ¿quién hizo y quién realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Y contesta, yo Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. Ahora déjeme leérselo en la nueva en la traducción lenguaje actual. Mire cómo lo traducen allí. Dice, yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Así los que no creen en Dios empiecen a cuestionar y decir, no, pero es que si Dios existiera esto, esto y lo otro, Él tiene el control de todo. Nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos, Él lo tiene. Nadie ha existido antes de Él y nadie existirá después de Él. Y cuando hablamos de la eternidad de Dios, y que eso es bueno que lo tengamos claro, lo que queremos decir es que Dios existe fuera del tiempo y de la historia. O sea, Él no está limitado al tiempo suyo, ni está limitado a mi tiempo. Él no está limitado a 12 horas, 24 horas. Él no está limitado o esclavizado, si se me permite decirlo de esta manera, como usted y yo a los 12 meses del año. Mire lo que dice este estudioso o este comentarista sobre esta afirmación. Dios vive en una hora eterno, por lo que no tiene pasado ni futuro. Cuando en las Escrituras aparecen las palabras que indican tiempo, se refiere a nuestro tiempo, no al suyo. Puesto que Dios no ha sido creado, Él mismo no se ve afectado por esa sucesión de cambios consecutivos llamado tiempo. Dios habita en la eternidad, pero el tiempo habita en Dios. Por eso es que Pedro, el apóstol Pedro dice, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Algunos dicen, apenas hemos entrado en el tercer día de Dios. Ya eso es empezar a hilar muy delgadito y empezar a buscar cosas ahí extrañas. Él está simplemente fuera de nuestro tiempo, porque es eterno. Por eso también el mismo pasaje que acabamos de leer lo identifica el apóstol allí como el que es y que era y que ha de venir. Él va a regresar a levantar a su iglesia. Dice este comentarista, Él ha sido el Dios de todos los que han confiado en Él. Es el Dios en quien en este momento presente podemos poner nuestra confianza y no puede haber ningún acontecimiento, ningún tiempo en el futuro que pueda separarnos de Él. A Él nada lo toma por sorpresa, a nosotros sí. A Él nada lo toma por sorpresa. Quizás es una forma, bueno, dejémoslo ahí. Sigue diciendo, o algo más que encontramos aquí, es la autoexistencia de Dios. La autoexistencia de Dios. Cuando uno mira los atributos de Dios, podemos ver de que todos están altamente relacionados el uno con el otro. El uno depende, o sea, todos totalmente relacionados. Cuando hablamos de la eternidad de Dios, que es destacada aquí en Apocalipsis 1:8, cuando dice Alfa y Omega, principio y fin,
cuando dice el que es, el que era, el que ha de venir. Esto nos presenta de una forma clara la autoexistencia de Dios. Él no tiene principio, no tiene fin, sino que Dios existe en sí mismo. Es decir, no tiene otra fuente de vida. Él es la fuente. Y esta fuente y esta autoexistencia de Dios, aquí en Apocalipsis 1:8, está relacionado con la palabra yo soy. ¿Qué palabra le recuerda a este yo soy? ¿De acuerdo? Cuando la zarza estaba ardiendo y Moisés se acercó y él le dijo, dile a los hijos de Israel que Dios de los padres ha venido. Y dice, y cuando me pregunten quién les digo que me has hablado, ¿qué les digo? Y él le dijo, yo soy. Dile, yo soy, me ha enviado, ¿no? Éxodo 3:14. En el principio, Dios existe en sí mismo. El comentarista puritano Matthew Henry dice lo siguiente: el hombre más grande y mejor del mundo debe decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero Dios dice absolutamente, y es más de lo que cualquier criatura, hombre o ángel pueda decir, yo soy lo que soy, o yo soy el que soy. O sea, tú y yo podemos decir, el apóstol Pablo dice, por gracia, por Dios yo soy lo que soy. Pero Él es lo que es porque Él es. Y es una de las cosas que a veces decimos como iglesia, usted y yo a Dios lo adoramos, le servimos, no por lo que Él nos pueda dar. Y lo hemos dicho en varias ocasiones, a la gente no le digamos, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Ven a Cristo y tu familiar se va a sanar. Ven a Cristo y tu economía va a mejorar. Ven a Cristo, no le prometamos cosas a la gente que no sabemos si va a pasar, porque puede ser que vengan a Cristo y no se van a sanar. Puede ser que vengan a Cristo y la economía no va a mejorar, porque haciendo un paréntesis, si usted viene a Cristo, pero si usted no sabe manejar su economía, usted no va a mejorar su economía. Si sigue gastando viviendo como si fuera rico, es que hay gente que quiere vivir como si fueran ricos cuando no son ricos. ¿Cuándo va a mejorar la economía? No, de pronto vamos a venir a Cristo y la enfermedad va a seguir allí. ¿Por qué? Él es soberano, Él sabrá por qué. No, a Cristo lo adoramos por lo que Él es. Por eso Job dijo, Dios dio, Dios quitó. ¿Y qué dijo? Sea el nombre del Señor bendito. Iglesia, nosotros lo adoramos, esté la economía bien, es que hoy no estoy de ánimo para adorar, pero ¿quién dijo que yo adoro a Dios porque estoy de ánimo? No, yo adoro a Dios por lo que Él es, porque Él se merece la gloria, porque Él es el gran yo soy, el que existe por sí mismo. Y como Él existe por sí mismo, dice este comentarista, no necesita ninguna ayuda. Él no es codependiente. Tú y yo somos codependientes. Nosotros necesitamos ayuda. Decía mi hermano por ahí que estaba la hija de él, la sobrina, gritando, ayuda, 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 en algo que quería hacer. Nosotros necesitamos ayuda. Él no necesita ayuda. O volvemos nuevamente a lo que le dijo a Job.
A Job le dijo, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? Nosotros somos tan codependientes de Él, y se lo pongo de esta manera, que ni siquiera el nombre que usted tiene fue el que a usted le hubiera gustado tener. Alguien se lo puso. Dependemos de Él. Y una segunda implicación de la autoexistencia de Dios, y esto todo creyente tiene que entenderlo y tenerlo bien claro, hermano, es que junto a ese atributo de Dios encontramos su inmutabilidad, lo cual significa de que Dios, ¿qué? No, inmutable significa que Dios, ¿qué? No cambia, no puede cambiar. ¿Por qué? Porque es eterno. Su ser no está sujeto a una cadena de cambios. Él no cambia. Y eso son buenas noticias para el creyente. Porque la promesa o lo que le dijo a Adán es lo mismo que dijo aquí en Apocalipsis. No cambió por pasar los años. A nosotros podrán cambiar las modas, podrán cambiar el estilo de ropa, pero lo que dice en su palabra no cambia. Yo me acuerdo tanto, porque cuando yo estaba en Texas, en el seminario, donde llegué por primera vez, íbamos a hacer una actividad, íbamos a ir a no sé dónde, y pues nos dijeron que teníamos que vestirnos decentemente y preparar, ¿no? O sea, íbamos a bañar, pero pues que no se podía ir con las hermanas, las jóvenes, no podían llegar allá con bikini ni nada de eso, sino que tenían que pantalón y camiseta. Y una compañera de nosotros decía, pero eso qué, pero ¿por qué? Si estamos en 2000, ¿cómo así? Estamos en el 2000. Yo no sé qué dirá ahorita que estamos en el 2024. Ya, 24 años después. No. Lo que Dios dice en su palabra de que hemos sido llamados a ser santos y apartados, va a seguir hasta que Él venga. Y si pasan 200 años de aquí a ahora, de ahora pasan 200 años y Él no ha venido, los mismos requisitos de santidad que Él pide hoy son los mismos que va a pedir en el 2000, no van a cambiar. Nosotros los seres humanos podremos cambiar los requisitos de santidad, Él no, siguen siendo los mismos. Entonces el carácter de Dios no cambia. Es el mismo. Por lo tanto, podemos contar con Dios siempre porque es el mismo Dios que se ha revelado en la palabra. Nosotros a menudo los seres humanos cambiamos, nos decepcionamos a unos, ellos nos decepcionan a nosotros, pero Dios no cambia. Siempre es el mismo, por eso hay que confiar en Él. Por eso Hebreo dice, puesto los ojos en Jesús, no dice en el pastor, ni en el liderazgo de la iglesia, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, aquel que nunca cambia, que se mantiene lo mismo en su carácter. Miren lo que dice este comentarista. ¿Qué paz trae al corazón del cristiano saber que nuestro Padre Celestial nunca difiere de sí mismo? Al acudir a Él en cualquier momento, no tenemos por qué preguntarnos si lo encontramos en un buen estado de ánimo respectivo. ¿No? ¿No ha pasado a usted que va a hablar con alguien y le conoce así, uy, pero ¿qué? ¿Estás en tus días o qué? ¿No? No, a Dios siempre usted lo va a encontrar como es. Siempre ha estado receptivo a la miseria y a la necesidad, y así como al amor y a la fe. Hoy, en este momento, siente por sus criaturas, por los bebés, por los enfermos, los caídos, los pecadores, exactamente lo mismo que sintió cuando envió a su Hijo unigénito al mundo para morir por la humanidad. Alabado sea el Señor.
Otro comentarista dice que nosotros los seres humanos a veces decimos cosas que no queremos decir. Ay, no lo quería decir. Bueno, Dios siempre dice lo que tiene que decir. Por eso es que Isaías 40, versículo 6 dice lo siguiente: toda carne es hierba y la hierba se seca. Pero mire cómo termina diciendo: pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Hermanos, los propósitos de Dios no cambian. Nuestros planes cambian. Los propósitos de Dios no cambian. Él tenía un propósito claro y establecido, y su propósito va a seguir, porque Él es inmutable. Isaías, va conmigo Isaías 46, versículos 9 y 10. Usted y yo a veces tenemos problemas para hacer lo que nos proponemos hacer. Por eso es que mucha gente siempre a principio de año, siempre los propósitos de nuevo año duran, vamos a ser un poco misericordiosos, duran 3 meses. A partir de marzo la gente se olvida de los principios, de los propósitos. Entonces llega a final de diciembre y dice, bueno, entonces ahora sí me voy a poner en serio a hacer lo que me propuse en el 2020, pero que no hice en el 21, ni que en el 22, 23, 24, pero en el 25 ahora sí lo voy a hacer. Y no pasa. Pero con Dios, mire lo que dice Isaías: yo soy Dios, no hay nadie como yo, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mire, anuncio el porvenir desde el principio y desde la antigüedad. Hermano, a Dios no improvisa en el camino. Que no me funcionó esto, hago lo otro. No, Él no improvisa. Él desde el principio ya sabía lo que iba a hacer y dice, haré todo lo que quiero. Dios quería que en Nínive fuera predicado, pero Jonás, como Jonás creía, lo que cree mucha gente hoy, que Dios no actúa si yo no le doy permiso, entonces dijo, no, pero Dios dijo, entonces se le escapó. Pero Jonás no sabía la soberanía de Dios. Y Dios dijo, no, es que yo lo quiero hacer así y lo quiero hacer a través tuyo. Y entonces trató con Jonás y Jonás tuvo que venir a hacer lo que Dios dijo que él tenía que hacer. Entonces, hermano, porque los propósitos de Dios nunca cambian, sus propósitos para Jesús tampoco cambiaron. Por eso cuando Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, hubo silencio. No era posible. Se tenía que cumplir. Ay, pastor, es que Dios lo pudo hacer de otra manera. Sí, lo pudo hacer de otra manera, pero Él dijo, no, lo quiero hacer de esta manera. Es necesario que se hiciera de esta manera. Era necesario. Por eso es que Hechos 4, versículo 12, es un versículo muy, muy importante. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No había otra manera. No había otra manera. Entonces, por lo tanto, es una locura resistir a Jesús, es una locura negarnos a Jesús porque es el único camino. Él es el único camino, es la única verdad, Él es la única vida. Ahora, si los planes de Dios para Jesús no cambian, significa que sus planes para su pueblo redimido, ¿qué pasa? Tampoco cambia. Efesios 1:17.
a los que antes conoció. Eso no es Efesios, es Romanos, perdón. Es Romanos 8. ¿Por qué puse Efesios ahí yo? Sí, que yo vi que Efesios, le dije en Efesios, no dice eso, y ya me zarciero si no dice eso. Es 30, 8:30. Y a los que, soy hombre, no, es que del versículo 29. Pero los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció. Si un poquitico los llamó, los conoció, los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, hermano, su plan para los redimidos es exacto. Se va a cumplir. Ninguno de los suyos, Jesucristo dijo, nadie los podrá arrebatar de su mano. Ninguna de sus ovejas va a ser perdida. El apóstol Pablo enseñó que los herederos de Dios y los coherederos con Cristo, a ver, lo leo mejor. Versículo 17, perdón que no se lo di a los hermanos, 8:17, dice, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermano, cuando Dios perdona por medio de la fe en el Señor Jesucristo, lo hace eterna e inmutablemente. Él lo prometió. No es que hoy te perdono y mañana no te perdono y sí, entonces no estamos no estamos con la florecita, no. Yo lo hice muchas veces cuando estaba joven. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Una vez me quería y otra vez no me quería. Pero eso es en la florecita cuando estábamos adolescentes y jugábamos a eso. No, ahorita no es que hoy salvo, mañana salvo, hoy salvo, no. Hermano, el que Dios perdona por la fe en Cristo Jesús, lo hace eternamente e inmutablemente. Él dice, no me acordaré más de sus pecados. O sea, Él decide no acordarse más de esos pecados. Oh, pero aquí va la triste noticia para ti, estimado amigo, que estás en Cristo. Si los planes de Jesús no cambiaron, si los planes de Dios para sus redimidos no cambian, eso significa que los planes y los propósitos de Dios para los malvados, ¿qué pasa? Tampoco cambian. Dios no dejará sin castigo al culpable. Mucha gente dice, no, es que Dios es bueno y yo creo que Dios al final, que no sé qué, que va a dar oportunidad. Mira, la oportunidad del Evangelio es ahora, dice Pablo. Hoy es el día de salvación. Mira, yo lo repito una vez más y no lo canso. Las personas que tienen la posibilidad de saber que se van a morir antes son mínimas. La gran mayoría de personas la muerte los sorprende así. La gran mayoría. Amigo que estás sin Cristo, si la muerte te sorprende sin Cristo, no habrá misa que te salve. No habrá oración que te salve. No habrá dinero que te salve. No habrá nada. Porque por ti no hay nada que se pueda hacer. Por ti, lo único que podemos hacer es orar por tus familiares para que Dios les dé consuelo y paz.
y tranquilidad. Es lo único que podemos hacer. Por ti más nada. La ira inquebrantable de Dios contra el pecado es una advertencia para cualquiera que rechaza a Jesucristo. Si tú rechazas el mensaje de salvación, no me estás rechazando a mí como predicador, estás rechazando a Cristo. Y las consecuencias vendrán. Miren lo que dice Arthur Pink sobre esto. Quienes lo desafían, quebrantando sus leyes, no se preocupan por su gloria, sino que viven sus vidas como si Él no existiera. No deben suponer que cuando al final clamen a Él por misericordia, habiendo rechazado a Jesús, Él cambiará su voluntad, revocará su palabra y rescindirá sus terribles amenazas. Dios odia el pecado, lo odia eternamente. De ahí la eternidad del castigo de todos los que mueren en sus pecados. No va a haber segunda oportunidad, estimado amigo. Y eso está bien claro en la parábola del rico y Lázaro. El rico pidió misericordia y dijo, lo siento, ya no hay nada más para ti. Esto nos lleva a otro, algo más que encontramos aquí, la omnipotencia de Dios. Ya miramos la soberanía, ya miramos la eternidad, ya miramos la autoexistencia que involucra la inmutabilidad de Dios. Ahora mire cómo termina el versículo 8 al final, ahí en Apocalipsis, versículo 8. ¿Y qué termina diciendo? ¿El qué? El Todopoderoso, hermano. Él concluye hablando de la omnipotencia de Dios. Dicen los estudiosos que la palabra para todopoderoso es, en el original, pantocrátor, que es una combinación de palabras que hace referencia a todas las cosas y la otra hace referencia a poder y dominio. Él tiene el dominio sobre todo. Dios, como el Todopoderoso, ejerce poder soberano y autoridad para gobernar todas las cosas en todos los lugares y en todo el mundo. Hermanos, si hay cosas que pasan es porque Dios, porque Él quiere, lo permite. Usted le puede poner a eso el título que quiere, porque a veces hablamos de la voluntad permisiva de Dios y la voluntad absoluta de Dios. La voluntad absoluta, según los teólogos, es lo que Dios dice y usted, aunque se pare en la cabeza, Dios dijo que no, es no. Pero los teólogos la identifican también como la voluntad permisiva, donde, bueno, Dios dice, está bien, lo voy a permitir. Hermano, no importa el apellido que usted le ponga. Todo lo que pasa es porque Dios de una u otra manera, Él lo permite. Y el creyente, por mucho que le duela o le entienda la situación difícil que está pasando, tiene que reaccionar como reaccionó José. Es más, déjeme decir lo que dijo un teólogo sobre esto. Como Dios es Señor, tiene derecho a promulgar. Como es todopoderoso, tiene poder para ejecutar. En relación con su soberanía, tiene derecho a ordenar a todas las criaturas. En relación con su omnipotencia, tiene poder para hacer que sus órdenes sean obedecidas y para castigar a los hombres por violarlas. Si no, pregúntele a Job que no quería, a Jonás que no quería obedecer. Este dominio es su derecho de hacer lo que le plazca, de poseer lo que quiso, de disponer de lo que posee y de ejecutar la manera en que resuelva disponer de sus criaturas. Puede ser que no entendamos por qué nuestro gobierno actúa como actúa. Puede ser que no entendamos por qué el policía actúa como actúa o lo que sea. La respuesta del creyente es ver cómo respondió José mientras se encontraba en una situación similar. Con José,
todo fue injusto, ¿cierto? A José le pasó todo lo que a usted y a mí no nos gustaría que nos pasara o que a un familiar no nos pasara. Sus hermanos no lo querían, sus hermanos lo maltrataban, sus hermanos lo traicionaron, sus hermanos lo vendieron, sus hermanos lo humillaron, lo vendieron como esclavo. Y cuando lo vendieron como esclavo le estaba yendo bien, luego lo acusaron de abuso sexual. Y nada más y nada menos que a la esposa del mero mero, del jefe. O sea, por donde le buscara estaba más perdido. Y cuando usted lee la historia de José, el que la quiera la puede volver a ir a leer. Usted estudia la historia de José y usted no encuentra una sola queja de José. La Biblia nos dice que José, a pesar de todo eso, José permanecía fiel. Lo metieron preso. Y mire que a un preso la gracia de Dios estaba allí. Ahí está para que le siga diciendo a la gente, vuélvete cristiano y que tus problemas se te van a acabar. No, era cristiano, era fiel a Dios y estaba preso. Por hacer nada. Literalmente por hacer nada. Y él mantenía fiel. Y a nosotros nos miran feo y entonces ya no, ahí está la aplicación, no la quería hacer, pero lo voy a hacer. A nosotros nos miran feo y ya no quiero hacer esto. No me saludaron, ya no quiero hacer esto. Tal cosa, ya no quiero hacer esto. Dios para aquí, Dios para allá. Este hombre mantenía ahí. Le dio la revelación a los tipos estos, al panadero y al copero. Le dijo, acuérdate de mí cuando salgas allá. Salió y ¿qué pasó? Si te vi ni me acuerdo. 2 años después por allá. Ya me acordé. Ahora sí, 2 años después. El olvidado. Y José seguía fiel. ¿Qué aprendemos tú y yo? Que nos desinflamos por cualquier cosita. Por cualquier mala miradita, por esto y lo otro. Tienen que tratarnos con pinzas. Y como me dijo alguien estos días, hasta la pinza tengo que mirar que sea delicada para tratar con esa persona. Porque si no, hay problemas. Y cuando José se había acomodado todo y tenía en sus manos el poder para sacarse la espinita con sus hermanos y cuadrar cuentas, mire cómo es el pecado, que el pecado sabe cómo son las cosas. Tenían la conciencia gorda, como dice una hermana de la congregación, que cuando el papá murió, lo primero que pensaron fue que este man se va a vengar, ahora no la va a cobrar. Fue lo primero que pensaron, o sea, vean cómo tenía la conciencia. Y el pecado, es que el pecado nos acusa. Y lo primero que pensaron fue, mejor dicho, ahora sí que nos agarren, como dicen por ahí, confesados. ¿Y cuál fue la respuesta de José? Ustedes pensaron mal para mí, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr que se mantuviese con vida mucho pueblo, como sucede hoy. José había entendido al Dios soberano que servía, al Todopoderoso. Hermano, el día que tú y yo entendamos eso, las miraditas ya no nos van a hacer nada, los pocos saluditos ya no nos van a hacer nada, nada de ese poco de tonterías por las cuales tú y yo peleamos nos van a afectar. Los creyentes, perdóneme que le diga esto, usted y yo peleamos por unas tonterías, es que son tonterías. Son tonterías. Que mejor no sigo, porque entonces después voy diciendo alguna cosa por ahí y no. Mejor brinquemos aquí, a la última parte de lo que iba a decir.
el Dios que habla. El mensaje de Apocalipsis trae un gran consuelo a los cristianos. Buenas noticias que se centran en la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Pero sabemos de esas buenas noticias porque Dios decidió hablarlas. ¿Te acuerdas que cuando estudiamos Hebreos, al principio dijimos que Dios ha hablado de muchas maneras, muchas veces, pero que hoy ha hablado a quién, a través de quién? De su Hijo. Entonces, Él sigue hablando, Él sigue revelando las cosas a su pueblo. Si usted mira el versículo 17 y 18, no tiene que mirarlo porque son dos aparte de esos versículos. Dice, yo soy el primero y último, el que vive. En Juan, el Señor Jesucristo se describió como el yo soy en muchas ocasiones en los evangelios. Y eso es lo que le chocaba a los líderes religiosos, porque cuando Jesús les decía yo soy, ellos entendían a qué estaba hablando, a qué estaba haciendo referencia, ¿no? Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. En Juan 8:12 se presentó como la luz, dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en la tierra en tinieblas, pero tendrá luz, tendrá la luz de la vida. Hermano, estamos en este mundo, pero no andamos en tiniebla. Sabemos lo que está pasando. Él ya nos lo reveló. En Juan 10:9 se presentó como la puerta, dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. No hay otro lugar para salvación. No es la iglesia, no es un pastor, es Cristo. En Juan 10:11 Él se presentó, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. En Juan 11:25 Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan 15:5 se presentó como la vid, dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese dará fruto. En 15:5 también dice, no, pues lo repetí, ya el mismo. Hermano, estas declaraciones de yo soy nos muestran a Jesucristo aquí en ese Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, el que ha de venir, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Hermanos, Dios nos sigue hablando a través de su palabra. Ese que es el alfa y la omega, el todopoderoso, el soberano. Te dice hoy, como dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, sino que pasará de muerte a vida. Oh, estimado amigo que estás sin Cristo, solamente en Cristo puedes encontrar vida. Solamente en Él hay salvación. No lo busques en tus propias fuerzas. No entiendes lo que pasa con tu vida. Él es soberano. José no entendía lo que pasó con su vida. Job no entendía lo que pasó con su vida. Y podemos encontrar algunos otros ejemplos de la escritura que no entendían. David quizás no entendía lo que pasaba con su vida. Había sido ungido como rey, lo perseguían, lo querían matar. Pero entendían de que Dios era soberano y estaba en control de todas las cosas. Y Dios a su tiempo vino el fruto en sus vidas. Así que, hermanos, estos versículos fueron de aliento para esos hermanos que eran perseguidos, para fortalecer la fe de esos hermanos. Espero de que también sea de aliento y fortalezca la fe suya y la fe mía en estos momentos, ahora en el 2024. Oremos, póngase sobre sus pies.
Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva, ella es eficaz. Porque ella trae consuelo a nuestras vidas. Ella nos da esperanza. Señor, te pedimos que tú sigas obrando a través de ella. Señor, que podamos ver a ese Dios soberano. Que podamos ver a ese Dios que no cambia. Ese Dios que es todopoderoso. Y que aún en las cosas que no entendemos en este momento podamos verte a ti moviéndote en poder y gloria. Padre, gracias. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.